¿A qué se refiere con la clasificación de bienes fungibles y no fungibles? Bueno, a nivel de la doctrina y de la legislación existe una serie de clasificaciones de los bienes. Nuestra legislación ha asumido oficialmente la clasificación de bienes muebles e inmuebles, es decir, muebles los que pueden ser movidos y los inmuebles los que no pueden ser movidos por sí mismos. Ahora bien, existen otras, pueden ser bienes principales, accesorios, bienes identificables, no identificables. Con respecto a los bienes fungibles, nos referimos a bienes que pueden ser reemplazados por otros bienes, pueden tener equivalencia en otros bienes. Así, por ejemplo, un litro de azúcar puede ser reemplazado por otro, un kilo de azúcar puede ser reemplazado por otro kilo de azúcar o por otro kilo de arroz. Entonces, en términos económicos, supongamos que la proporción de un bien respecto de otro sea de 2 a 1, entonces un kilo de azúcar, que vale 10, podría ser reemplazado eventualmente, si el azúcar faltase, por 2 kilos de arroz que cuestan 5 soles cada uno. Entonces, en esas circunstancias, estaríamos estableciendo una vinculación de intercambio o de sustitución entre un bien por otro tipo de bien. En esa medida existen los bienes fungibles y los bienes no fungibles, aquellos que no pueden ser bajo ningún punto de vista reemplazados y tienen que ser esos y solamente esos bienes los que son objeto de los derechos reales. Así, por ejemplo, si yo fuese propietario de un cuadro, no sé, de Miguel Ángel, solamente ahí el cuadro de Miguel Ángel con digamos así, la última cena, ¿no? Un cuadro famoso. Si fuese un cuadro de la última cena, yo soy el propietario de ese cuadro y no puedo ser propietario de otro cuadro y por ese cuadro no puede ser reemplazado por otro porque es único. A eso nos estamos refiriendo como bien no fungible. ¿Qué relación existe entre bienes y cosas? Bueno, existe una relación entre género y especie. El bien es toda entidad material o inmaterial que sirve para satisfacer necesidades. Ontológicamente hablando, el fundamento de los derechos reales, la vinculación sujeto-cosa, está en la necesidad de la especie humana, del ser humano, de poseer. Nosotros tenemos genéticamente, biológicamente hablando, la necesidad de poseer determinado conjunto de elementos materiales o inmateriales para sobrevivir, para desarrollarnos y para prosperar política, social y económicamente, tanto personal como de manera grupal. En ese sentido, los bienes son entendidos en términos amplios como toda entidad material o inmaterial que sirve para satisfacer necesidades. Si esos bienes son inmateriales, le llamamos derechos. Si esos bienes son materiales, le llamamos cosas. Entonces, normalmente, los bienes inmateriales llamados derechos son indisponibles como regla general, no siempre. Por ejemplo, hay bienes inmateriales o derechos que son disponibles, sí. Por ejemplo, el derecho a la imagen, el derecho a la voz. Normalmente, a contrario censo, los bienes materiales denominados cosas, normalmente son disponibles, es decir, entran al comercio de los bienes. Pero existen bienes que son materiales, o sea, son cosas, pero no entran al comercio de los bienes, son indisponibles por sus características particulares. Ejemplo, bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la nación, retratos, por ejemplo, las joyas del señor de Zipán, bienes que pertenecen al Estado, como de naturaleza pública, como los parques, los jardines públicos, por ejemplo. En esa medida, la vinculación entre bien como concepto general, tanto material e inmaterial, es el género. En cambio la cosa, ¿es cierto?, tiene que ver exclusivamente con el tema de los bienes materiales que son objeto justamente de los derechos reales. Los derechos reales recaen sobre las cosas, sobre los bienes materiales que son susceptibles de satisfacer necesidades y que normalmente justamente entran en el comercio. Por eso es que los valoramos económicamente y por eso es que ese conjunto de bienes forman lo que llamamos el patrimonio. ¿Qué opina usted sobre la clasificación que hizo el doctor Jorge Avendaño acerca de los bienes registrables y no registrables? Bueno, es una propuesta, el doctor Avendaño ha planteado esa propuesta en la Comisión Reformadora del actual Código Civil. Esta pelea por el cambio de bienes muebles e inmuebles a los bienes registrables y no registrables es de antigua data. Justamente eso ya viene desde la época de la década del 20 del siglo pasado, cuando se discutía la posibilidad de cambiar el código de 1852 al de 1936
y también el mismo tema se revivió en el debate entre el código cuando pasábamos del código 36 al 84. Pero en realidad nuestros códigos han mantenido la clasificación de bienes muebles e inmuebles. ¿Por qué? Porque existe una situación real y objetiva, el estado larvario e incipiente de nuestros registros públicos. Es por eso que hemos mantenido esta clasificación. Con el desarrollo de los registros ahora estamos planteando la vieja polémica para que ahora los bienes estén a nivel de registrables y no registrables. Parecería interesante, es más, de primera intención sería lo ideal. ¿Por qué? Porque las situaciones que se dan son las siguientes. Sobre todo en el caso de los bienes inmuebles, que es donde la cosa cambia. Como ustedes saben, la transferencia de propiedad en el código de 1900, el código actual, en el nuestro, cuando yo te transfiero la propiedad de un bien mueble según el 947 de términos generales, la transferencia de la propiedad se da con la entrega de la cosa, o sea, con la tradición. Si yo te alquilo o te vendo este celular, yo te lo entrego. Al momento en que tú lo recibes ya eres propietario o propietaria. Por el contrario, en el caso de los inmuebles, como son bienes que no pueden entregarse, yo no puedo tener en mi casa un inmueble para entregártelo en tu mano. Entonces, ahí lo que se aplica es, como regla general, la declaración o la manifestación de voluntad de justamente transferir esa propiedad o enajenar el bien. En esas circunstancias se han generado problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo al 949, seguimos la teoría declaracionista francesa. Para nosotros, la sola obligación de enajenar, o sea, la voluntad de declarar que te transfiero la propiedad de un bien inmueble es suficiente para que tú seas propietario o propietaria. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que la importancia de la publicidad que da registros públicos, que para nuestro sistema no es constitutivo de derechos, sino es declarativo de derechos. Me explico concretamente con esta situación, voy a explicarla así. Yo celebro contigo un contrato de compraventa de un inmueble en el año 2008. Para nuestro sistema, desde el 2008 tú eres propietario porque yo te lo vendí. Pero tú decides inscribirlo hoy día, 2012. En el año 2012 no es que seas propietario desde el año 2012, sino a partir del año 2012 tú estás publicitando que eres propietario de un inmueble, pero que en realidad lo eres desde el año 2008. Ese es nuestro sistema. En cambio, en los sistemas constitutivos de carácter, el sistema constitutivo alemán, tú eres propietario en los casos de los inmuebles, que es donde se genera este inconveniente. En los casos de los bienes muebles, decían, el tema pasa porque tú eres propietario cuando inscribas. Entonces, en el mismo ejemplo, si tú y yo celebramos un contrato de compraventa en el año 2008 y lo inscribimos en 2012, con el sistema constitutivo alemán, tú eres propietario no desde el año 2008, sino eres propietario desde el año 2012, cuando inscribes. Es decir, la publicidad del registro es constitutivo del derecho a propiedad en esos sistemas. En nuestro sistema no es así, es declarativo, es decir, simplemente declaro o publicito. Lo que sucede en la realidad es que la publicidad y con ello aparejado la seguridad jurídica ha llegado a tal punto y a tal nivel que prácticamente constituye un elemento esencial de protección del derecho de propiedad, pero no es el derecho de propiedad en sí mismo, y eso hay que saberlo distinguir. La clasificación de registrables y no registrables busca hacer hincapié en esta situación, y lo que aparentemente busca o desea de muy buena intención es justamente favorecer la seguridad jurídica para la transferencia de propiedad de los bienes registrables, que pueden ser registrables, que no solamente son inmuebles, sino hay inmuebles, como el caso de los automóviles. El tema pasa porque lamentablemente en un sistema no tan desarrollado registralmente como el nuestro, donde un promedio de un 30 o 40% de inmuebles, a pesar de los esfuerzos, sigues estando sin matricular, sin inscripción, entonces la pregunta es, si obligamos a que la clasificación sea en registrables y no registrables, nos encontramos con este inconveniente. ¿Qué hay de ese 30-40% de inmuebles que en el Perú todavía no están sujetos a registro? Prácticamente no podrían aplicarse estas reglas. Entonces, si no se aplicasen estas reglas, nos encontraríamos con que si yo deseo venderte ese inmueble, y ya que no hay registro que pueda contener esa transferencia, entonces no sería factible.
Y en esa situación, paradójicamente, el sistema declaracionista que actualmente tenemos en el 949 seguiría y sigue siendo perfectamente válido y aplicable dada la situación concreta. Segundo asunto, cuando nosotros hablamos en el caso de los inmuebles que sí están sujetos a registro, hay otro problema adicional que es el de tracto sucesivo. Me explico. En los casos de tracto sucesivo, tú no inscribes, ¿no? Hay un principio. Este principio impide de que el registrador inscriba tu acto jurídico actual si es que previamente no está inscrito el acto jurídico anterior que le dio origen. Entonces, hay inmuebles con el tracto sucesivo roto, donde, por ejemplo, la última inscripción es del año 80, del año 1960, del año 1950. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos inmuebles si es que aplicásemos a rajatabla la clasificación de bienes registrables o no registrables? Prácticamente no sería factible y obligaríamos a hacer prescripciones administrativas con la consiguiente posibilidad de lesiones contractuales. ¿Por qué? Porque imaginémonos que tú tienes el inmueble, está registrado para el nombre de tu abuelo y la última inscripción es de 1950. Tu abuelo tuvo un hijo único que es tu padre y tu padre a su vez tuvo un hijo único que eres tú. Pero la transferencia hacia tu padre y hacia ti no está inscrita. Yo deseo comprarte el inmueble. No voy a revivir a tu abuelo. No puedo revivir a tu papá. Entonces, si tu inmueble vale 100, yo perfectamente puedo decirte, bueno, te daré 30, 40 o 50 no más porque me voy a comer el trabajo encima de tener que iniciar las prescripciones y todo lo demás. O sea, paradójicamente podría generar una situación de lesión contractual. Paradójicamente, reitero, entonces, sustituir a rajatabla el sistema de bienes muebles e inmuebles por el sistema de bienes registrables o no registrables constituiría paradójicamente en una realidad como la nuestra una situación que tendría potencialmente más desventajas que ventajas.